Dios te bendiga, te habla tu amigo y tu hermano Jeffrey Taveras. Y hoy voy a estar ministrando bajo el tema La trompeta esperada. Un tema muy importante, un tema que todos, sin excepción, todo el mundo, toda persona, todo ser humano debe de estar pendiente a que pueda escuchar esa trompeta cuando esa trompeta suene. Y el texto principal se encuentra en Primera de Corintios capítulo 15 a la altura del versículo 52. Voy a estar leyendo la palabra bajo poderoso Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Vemos de que cuando Cristo venga por su iglesia, que esa trompeta suene. Los que durmieron en Cristo, esos van a ser resucitados primero y van a recibir a Cristo allá en la nube. Porque cuando Cristo venga por su iglesia, Él no tocará tierra, Él la recogerá allá en las nubes, según su palabra. Los que durmieron, los que murieron primero, esos van a ser resucitados primero, pero los que aún estemos en la tierra, vivito y coleando, como se dice en mi país, eso van a ser arrebatados y juntamente con los que durmieron primero se va a encontrar la novia, la iglesia se va a encontrar con el Señor de señores y Rey de reyes, Jesucristo. Entonces, vemos la importancia de uno estar preparado, porque dice un abrir y cerrar de ojos. Todo el mundo, porque no conozco a esa primera persona que diga que no pestaña. Un abrir y cerrar de ojos, un pestañeo, eso es rápido. Asimismo vendrá Jesucristo. En un abrir y cerrar de ojos veremos su venida. Pero lamentablemente no todo el mundo va a escuchar esa trompeta. Muchas personas se hacen de la vista gorda, creen que Cristo nunca va a venir, y eso no es así. Cristo va a venir, su palabra es clara, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Muchas personas ignoran eso. Muchas personas dicen, oh, pero tiene muchísimos años que dice que viene, que no viene, pero ignoran las escrituras. Vemos de que su palabra dice que nadie, ni los ángeles, nadie sabe el día cuando Cristo va a venir por su iglesia, solamente el Padre. Cuando el Padre le diga a su hijo, ve por tu iglesia, ve por tu novia, ahí entonces es que Cristo va a venir por su iglesia. Y lamentablemente la palabra dice que uno va a ser tomado y otro va a ser dejado. O sea, en pocas palabras, tú puedes estar casado con tu esposa o esposo, y tu pareja se puede ir y tú te puedes quedar. Sí, es porque la salvación es individual. Si tú eres hijo de pastor, si tú vienes de una iglesia evangélica, de una familia cristiana, eso no quiere decir que tú vas a ser salvo, porque la salvación es individual y la salvación se recibe gratis. Pero hay que confesar a Cristo. Cada persona individualmente tiene que aceptar a Cristo. Vemos de que su palabra dice en el libro de Mateo, en su capítulo 24, en el versículo 36, dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. De lo que ya acabé de hablar. Pero aquí yo quiero hacer un paréntesis, porque hay algo que las personas ignoran. Y es que porque creen que Cristo tiene alrededor de 2000 años que vino, pisó tierra y ascendió, creen que no va a venir. Pero el mayor ejemplo lo tenemos en su misma palabra, cuando el Espíritu Santo inspiró a muchísimos hombres, porque no fue un solo hombre que Dios usó para escribir la Biblia. La Biblia se escribió en diferentes tiempos, con diferentes personas, con personas que ni siquiera se conocieron. 1000 años pudo haber ocurrido de un libro a otro libro.
Mas sin embargo, la Biblia no se contradice, porque fue el Espíritu Santo quien la inspiró. Por ejemplo, la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis te habla de Jesucristo. A donde menos tú crees que dice Jesús, ahí está Jesús. Porque el Antiguo Testamento prácticamente es un libro, el Antiguo Testamento es como profético, donde en muchísimos lugares te habla de lo que iba a acontecer cuando Cristo vino, que ya vino. Pero, por ejemplo, el libro de Génesis, que es el primer libro que no es el primero que se escribió, sino el primero que está en la Biblia, vemos de que fue escrito alrededor de los años 1450, 1410, por ahí, antes de Cristo. Y desde ahí se venía ya dando profecía de Cristo. Y eso fue antes de Cristo. Pasaron ese 1000 y pico de años después. Y ahí fue que Cristo vino. O sea que estamos hablando de muchas generaciones que se le hizo esa promesa, pero ellos con sus ojos no lo vieron. Pero Cristo sí vino. Hoy en día es lo mismo que está aconteciendo. De que han pasado 2000 y pico de años y Él no ha venido. O menos o más de 2000 años, pero está en ese alrededor por ahí. Y no ha venido y hay personas que creen que no va a venir. Por ejemplo, el libro de Oseas también se habla de Cristo. Se habla de lo que iba a suceder cuando Él resucitara. Ese libro fue escrito alrededor de 715 años antes de Cristo. Ya vemos la diferencia donde está Génesis y donde está Oseas. Uno fue escrito 1400 y pico de años antes de Cristo, otro 715 y pico antes de Cristo. Pero también vemos de que Juan el Bautista predicó de Cristo. Pero entonces en un momento que Juan estaba bautizando a la persona, en ese mismo momento llega Cristo para ser bautizado también. O sea, mientras 1000 y pico de años uno predicó de Cristo y pasaron 1000 y pico de años para que Cristo viniera, otros 700 y pico. Puse esos ejemplos de 2 libros, pero la Biblia completa está hablando de Cristo por todo lugar. Vemos de que Juan está hablando de Cristo y cuando la gente se están bautizando porque están creyendo a la predicación de Juan, en ese mismo momento llega Cristo. Puede hacerle que en este mismo momento que yo esté predicando, Cristo venga. Y si tú no te montaste en esa barca, si tú no te montaste, si tú no te bautizaste, si tú no confesaste a Cristo, tú no vas para el cielo. Quiero ir al versículo 37 de Mateo 24. Que dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Te mencioné a Juan el Bautista que estaba bautizando. Aquí vemos de que Noé, oye como dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Noé predicó y no le creyeron. Muchos años Noé predicó y no le creyeron. Dios, en su soberanía, mandó un diluvio y solamente se salvaron 8 personas. 8 personas y los animales que Noé entró en el arca. A excepción de los peces. Pero tengo entendido. Pero ese es otro tema. Pero el punto es de que Noé predicó. Hoy en día predicamos los cristianos. Y si tú no lo sabías, la misma Biblia nos deja ver de que Noé fue algo de que es semejante a lo de Cristo, porque incluso el arca y el agua, eso representa el bautismo. La Biblia también nos enseña eso, de que lo que pasó en ese diluvio con Noé es lo mismo que está aconteciendo hoy en día con el bautismo de los cristianos, que un cristiano se arrepiente y se bautiza, ese cristiano fue salvo. Ese cristiano es salvo, recibe el sello del Espíritu Santo. Aquellos que no se montaron en el arca con Noé perecieron. Lo mismo en día está sucediendo porque Cristo no ha venido por su iglesia todavía, pero la persona que se le predicó de Cristo y no aceptó a Cristo y falleció, esa persona se fue sin Cristo. Ya para esa persona no hay solución. Asimismo como cuando los libros del Antiguo Testamento profetizaban de que Cristo iba a venir, pasaron años, miles de años, cientos de años, y ellos no lo vieron con sus ojos, pero hubo una generación que sí la vio.
Así hoy en día tal vez tú fallezcas y no puedas ver la venida de Cristo. O puede hacerle que en este mismo momento llegue Cristo. Y si tú no estás bautizado, si tú no has aceptado a Cristo, porque incluso el bautismo es un símbolo, es como, ¿cuál es la palabra? El bautismo es como algo como simbólico, que también representa la cruz de Cristo. Pero tú en el último momento, tú puedes estar falleciendo en este momento. Y si tú aceptas a Cristo de corazón, te arrepientes en ese momento y fallezca al minuto, tú serás salvo también. Vemos un ejemplo de lo que pasó con el ladrón en la cruz. Pero si tú que estás vivo tienes salud, se te predica y tú no aceptas el llamado, lamentablemente, cuando esa trompeta suene, tú no la vas a escuchar. Vemos que la Biblia también nos deja saber de que cuando Noé obtuvo las instrucciones de Dios, él fue sabio. ¿Por qué? Porque él con temor él fue y preparó su arca donde se iba a salvar él y su familia. Hoy en día tu familia puede hacer que se vea bien, puede hacerle que tú veas a tu familia media descarriada, no necesariamente en los caminos del Señor, sino, o sea, por los caminos del Señor, sino descarriada, aunque nunca hayan sido cristianas, de que anden por malos caminos. Pero hoy en día a ti se te está predicando de Cristo. Prepara esa arca donde tú vas a entrar, tú y tu familia. Y no solamente tú vas a ser salvo, sino también tu familia. Porque también hay una promesa en la Biblia. Pero para que te salve tú y tu familia, pero para que tu familia se salve, tú tienes que preparar esa arca. Tú tienes que meter a tu familia. Tú tienes que aceptar a Cristo y predicarle a tu familia para que tu familia sea salva. Esa trompeta esperada puede sonar en cualquier momento. Cristo va a venir como un ladrón en la noche. Cuando Cristo venga, Él no te va a avisar. Él va a venir, ¡pum! Y ya. Y hay de aquellos que queden después de que Cristo se haya llevado a su iglesia. Van a haber personas que van a querer morir y no van a poder. Porque así como lo que se escribió en el Antiguo Testamento se escribió y fue real y pasó, así mismo lo que aún no se ha cumplido va a pasar. E incluso si hace una pequeña investigación del arca de Noé, una pequeña, puede entrar a YouTube, te va a dar cuenta que esa arca la encontraron. Sí, sucedió miles de años para atrás, pero hoy en día la encontraron. No sé exactamente en qué año, pero la encontraron. Porque fue real. Lo que pasó con Moisés, que abrió el mar, el pueblo de Israel pasó en seco y los de Egipto con todo y los carros quedaron bajo el mar. Eso también lo encontraron, puede hacer esa investigación porque pasó real. Y aquello que aún no se ha cumplido va a pasar, porque toda la profecía de la Biblia se están cumpliendo. Y muchos creen, no, pero porque Cristo no viene. No, Él va a venir. Sea hoy, sea mañana, sea en este momento, sea en 1000 años más, pero Él va a venir. Pero también te tengo otra noticia. Si falleciste con Cristo o sin Cristo, ya para ti Cristo vino, porque ahí no hay purgatorio que te saque. Recuerda, busca de Cristo. Recuerden que Cristo, por amor al mundo, Él se entregó en esa cruz y resucitó, y ahí está la promesa de nosotros, porque mucha gente cree en muchísimos dioses, pero esos dioses murieron y ahí quedaron. Le hacen una estatua, pero eso es una estatua que la hace cualquiera. Pero Cristo murió y resucitó, y esa es la promesa que nosotros tenemos junto con Él, de que como Él resucitó, los que mueren en Cristo o duermen en Cristo también van a ser resucitados. Busquen de Cristo hoy, que el tiempo, no esperen a mañana, busquen de Cristo. Dios le bendiga.